Un grito corre por entre los montes andinos, se arrastra por las llanuras del norte, lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en La Luna con Gatillo. Viajamos a Ecuador a reflexionar por los resultados de las elecciones presidenciales. El derechista Daniel Noboa ganó el balotaje con el 52.1% de los votos y derrotó a Luisa González del correísmo. En Ecos de Nuestra América entrevistamos a Martina Pérez, estudiante de Ciencias Políticas de Ecuador, quien nos comparte los sentires de los militantes de las clases populares hoy y también nos invita a pensar el lugar que ocupamos los feminismos en las contiendas electorales. En este momento Ecuador atraviesa momentos sumamente complejos que lo llevan a un retorno de las oligarquías al poder político, y no de cualquier oligarquía, sino esta oligarquía que mantiene un régimen de acumulación vía despojo de tierra campesina, vía gran propiedad y también un modo de producción que se asocia al régimen de explotación absoluta de los trabajadores. Es una derrota histórica para el campo popular, para el bloque histórico de los oprimidos. En estas elecciones nos jugábamos un modelo de país y hemos elegido el modelo de la hacienda. ¿Quién es Daniel Noboa? Hasta hace unos meses nadie lo conocía. Es un millonario de 35 años, heredero del imperio bananero, que en Ecuador es básicamente la oligarquía más adinerada. Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador, que completará el periodo de Lasso hasta mayo de 2025, cuando podría presentarse a nuevos comicios para la reelección a un nuevo periodo de 4 años. Es hijo del magnate Álvaro Noboa Pontón y cumplirá el sueño de su padre, quien se había presentado como candidato a presidente en 6 oportunidades, un récord nacional para la familia dueña de la exportadora bananera Noboa y de un conglomerado de más de 100 empresas. Y es profundamente doloroso para los que militamos desde abajo y para los que sufrimos en carne propia lo que significa la destrucción de lo público, una política totalmente alineada al neoliberalismo, totalmente antiderechos, regresivo y profundamente odiador de las clases populares. Noboa solo gobernará 17 meses para completar el mandato del banquero Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones en mayo pasado a solo 2 años de ser electo. Después del fallido gobierno del banquero, ¿cómo impactarán en este país el gobierno de 17 meses de un millonario? Noboa, y ya lo decía su plan de trabajo, efectivamente a los movimientos sociales nos ve como una empresa más. Él va a dialogar en sentido únicamente empresarial. Ya no somos un país, somos un modelo de negocios manejado antes por un banquero y ahora por un oligarca que tiene paraísos fiscales, que no paga impuestos y que también ha tenido denuncias por violencia de género. Este es un escenario totalmente complejo para los feminismos, es un escenario complejo para el ecologismo. Esta derecha tiene una visión empresarial sobre los recursos, tiene una visión empresarial sobre que la naturaleza no es un sujeto de derechos, sino que más bien es una mercancía que se compra, que se vende. Igual los derechos humanos. Noboa ha sido el explotador que ha contratado niños en las bananeras, que no paga a sus empleados, que no los afilia a seguridad social. Los derechos laborales van a ser vulnerados porque ya no es el jefe que puede ser regulado por un Estado. Ahora el jefe que no cumple con la seguridad social, el jefe que no paga a los empleados, ahora es del Estado. Otro personaje que nos llama poderosamente la atención es la vicepresidenta de Noboa. Verónica Abad es una coach profesional cuencana. Tiene 46 años y pasó de buscar la alcaldía de Cuenca a alcanzar la vicepresidencia de la República en menos de 6 meses. En política se conoce que también militó en las filas de Creo, el movimiento de Lasso. Sin embargo, la mayor parte de su vida la dedicó a la actividad privada y también social. Es de ideología conservadora, abiertamente en contra del aborto legal y cree que el Estado debería involucrarse
involucrarse lo menos posible en la actividad pública. Las organizaciones feministas se mantienen alertas frente a su designación, ya que es negadora de la violencia de género y los feminicidios, aunque solo en los primeros 9 meses de 2023 Ecuador reportó 238 feminicidios. También está en contra de la equidad salarial. Dijo que las mujeres que son madres deberían ganar menos porque al asumir su rol de mamá trabajarán menos horas. ¿Cómo puedo pretender ganar más que un hombre?, dijo Abad. En redes sociales circulan videos en los que se refiere a la educación pública, dice que el gobierno no debería dar educación gratis porque los estudiantes o los padres pueden trabajar. ¿Los estudiantes pueden trabajar? Incluso dijo que a las personas no les debería avergonzar decir que no pagan impuestos, o sea, evadir impuestos, porque estos recursos no se utilizan adecuadamente. Escuchamos a Martina Pérez. Hay que analizar que la vicepresidenta de Noboa es una política de corte aristocrático muy alineada a intereses económicos internacionales, alineados al fascismo, como Jair Bolsonaro, como Donald Trump. También ha dicho que las mujeres son feas por el marxismo cultural, que hay una batalla que ganar. Es una mujer que es y reproduce profundamente los preceptos patriarcales. Es una mujer totalmente de derecha que, por supuesto, anuncia regresión en nuestros derechos y anuncia también que la oposición, la lucha en todos los espacios que podamos dar como movimiento feminista, va a ser duramente castigada. Frente a las elecciones de Argentina, esto nos hace un llamado de atención importante. Los feminismos se encontraron fragmentados frente a las elecciones en Ecuador, por las contradicciones del correísmo, por la oposición de la candidata elegida, Luisa González, al aborto legal, que, aunque era abiertamente celeste, sí había manifestado que no iba a anteponer su ideología a la legislación del país en este tema. Es una sensación de espada y la pared a la que se nos pone a los movimientos sociales. Pero es importante escuchar la lectura de la militante ecuatoriana para reflexionar sobre la unidad que necesitamos como sociedad y como defensores de derechos humanos frente a las elecciones. Todavía hay muchas contradicciones en el movimiento feminista, también hay posiciones divididas como en todo movimiento social, pero creo que finalmente le apostábamos, nos íbamos más por este lado. Se escoge el escenario en el cual se puede militar y también se escoge una opción que anteponga la política pública, que anteponga los derechos, que anteponga lo mínimo, que es un estado de bienestar, que son garantías para el sostenimiento de la vida. Atravesamos una crisis de seguridad, de sostenimiento económico, una crisis migratoria. Realmente la situación del país es difícil, pero finalmente yo creo que de momento tan crítico sí necesitábamos, digamos, más unión. Se vienen momentos totalmente críticos para el Ecuador y sobre todo para la clase trabajadora, para las mujeres de la clase trabajadora. Creo que lo único que nos queda es la resistencia, como siempre, la resistencia al pueblo, que efectivamente podamos unirnos para hacerle frente a este gobierno. Se escoge el escenario donde se puede militar, decía Martina, y me hizo pensar sobre lo que nos espera en Argentina con estas elecciones. Votemos con conciencia de clase y de género. Votemos el escenario donde vamos a luchar, entendiendo que ningún gobierno nos va a dar todo lo que necesitamos como pueblo, pero sí hay diferencias sustanciales en las condiciones que vamos a tener para exigir estos derechos y para sostener la vida. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. Entrá a Linktree /Ecos de Nuestra América y escuchá todos los episodios.